Pues, casi quédate con el micrófono, ¿sí? Porque sí, no, yo te pregunto. Lo segundo que me gustaría preguntar es cómo surge la idea, porque lo más difícil cuando uno escribe es tener esa primera chispa, esa primera inspiración, que dices, yo esto lo necesito contar. Supongo que eso te habrá pasado, ¿no? Te dijiste, hay tal cosa que yo realmente le tengo que contar. Sí. Sí, a mí me ha pasado mucho en este libro. La verdad es que ya he escrito un segundo libro en el que también me ha pasado, pero sí es verdad que yo creo que aquí ha habido mucho de desquite, quizá por ser el primer libro, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Hay muchas cosas de las que quieres hablar y el problema, comentábamos antes, por otro tema, el problema a veces es de qué no hablas, ¿no? Más que de qué hablas, ¿no? Y el tema del libro, que realmente son las relaciones, es decir, las relaciones de amor, pero no solo, el libro se centra en las relaciones de amor entre un hombre y una mujer, pero se tocan otras relaciones, las relaciones de amor de un hombre consigo mismo, las relaciones de amor de un hombre con Dios, de un hombre con sus padres, es decir, ese tema me interesaba y me interesaba un tipo de relación muy concreta, que es esas relaciones que yo llamo epifitas, ¿no? Que de alguna manera, y que pueden darse, como digo, contigo mismo o con tus padres, y este era un tema que me interesaba y que llevaba tiempo queriendo contar y me parecía la mejor manera. Mejor que el acceso. Ay, claro. Donde se demuestra que las cosas más sencillas son las más útiles. A lo mejor con esta voz que tengo, ahí al fondo no se diría nada. Otra cosa que llama la atención de la novela de Borja es la presencia de la religión, porque realmente es un tema que no está muy presente en la literatura actual y desde luego no está nada presente en los escritores jóvenes. Es verdad, eso que dices, pero yo creo, yo creo que la religión está mucho más presente en nuestra cultura, aunque no sea de una manera consciente de lo que igual pensamos habitualmente, ¿no? Yo creo que la religión, vista además como a veces aparece en la novela también, como una necesidad espiritual, está presente en nuestro día a día, como también lo está el cambio de posición moral, que eso también ocurre, ¿no? Y de hecho, el idealismo que se toca en la relación de amor en esta novela, incluso puede uno llegar a pensar que es contraproducente, ¿no? Si lee la novela entera y ve todo lo que pasa y tal, ¿no? Es decir, al final, es verdad que no es un tema habitual la religión, pero yo creo que está presente en todas las personas y no reflejarlo, pues que sería perderse una parte importante que las personas cuando toman decisiones tienen en cuenta, ¿no? Es un poco lo que yo pensaba. Pero vamos, para mí personalmente como autor es importante y lógicamente esto quedaba reflejado, ¿no? Hay dos cosas que yo como escritora tengo muchísimo miedo. Una es escribir escenas de amor y la otra hacer diálogos. Y yo creo que eso es donde realmente se nota cuando es un buen escritor o un mal escritor. De hecho, muchas veces grandes escritores hacen unas escenas de amor que te dan una vergüenza insoportable. No sé si saben ustedes que en Estados Unidos se da un premio a la peor escena de sexo, por ejemplo. Entonces los candidatos a la peor escena de sexo no se crean que es Las sombras de Grey, no, de ninguna manera. Candidatos a la peor escena de sexo, el año pasado estaba Philip Roth, sin ir más lejos. Quiero decir que es muy difícil y que es un reto para un escritor escribir bien sobre amor. ¿Cómo te inspiraste tú? Bueno, voy a citar las fuentes de inspiración literarias. Y hay una muy clara. Yo tenía muy claro que quería que fuera un libro elegante, no sé si lo he conseguido o no, pero desde luego lo he intentado. Una fuente clarísima de inspiración que yo he tenido es Sándor Márai. Lo he mencionado aquí, no solo
ese libro, que además leí posteriormente, sino en otros libros. Me parece un escritor muy elegante y eso lo tenía claro. Eso, digamos, en cuanto al amor. En cuanto a las escenas de sexo, que en este libro no aparecen, y no aparecen porque me parece más importante lo que no aparece que lo que aparece. Es decir, me parece mucho más sugestivo, más que importante. Y sí aparece el sexo reprimido, en el sentido de decir, sí aparece esa necesidad de tenerlo, sí aparece esas ganas de tenerlo, y eso lo hace incluso más presente posiblemente en muchos momentos. Pero me parecía una manera más elegante de enfocar. Bueno, después, yo me imagino que tú quieres ser un escritor y vivir de esto, ¿no? O sea, que realmente tu vocación es poder vivir de la literatura. Bueno, te aviso desde ya que es bastante complicado. Vivir del cuento es complicado, pero tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas y además es una vocación. Esto es como el que es cura, el que es médico. Es que no puedes... ¿En qué momento te diste cuenta que tú eras un escritor? ¿Cuándo dijiste, esto es lo mío? Bueno, yo lo primero que he sido toda la vida, que yo creo que es el único hobby que he mantenido toda la vida, es lector. Siempre he sido muy lector, es lo que me ha gustado siempre. Escribir, empecé escribiendo poesía, se lo comentaba a Juan el otro día, pero me di cuenta de que la poesía era algo demasiado difícil, demasiado. Entonces, de la poesía me pasé al relato y estuve varios años escribiendo relatos. Y hasta que un día dije, bueno, pues vamos a ver si afrontamos una novela, y hace 2 años decidí dejarlo todo para afrontar ese proyecto, y ahí fue cuando de verdad, escribiendo ya esta novela, es decir, como oficio, levantándome todos los días para escribir todo el día, día tras día, ahí fue cuando me di cuenta de que no se podía ser más feliz. Entonces ahí sí que me di cuenta que quería ser escritor, siendo consciente de lo complicado que es. Bueno, yo pensando que tengo un buen lector aquí y que conoce la novela, te das cuenta, te voy a interrogar ahora mismo, Juan. Así que cuéntame, porque tú me imagino que has tenido que empezar muchos libros de autores noveles, y entonces hazle un poco a nuestros amigos tu impresión como lector. ¿De esta novela? Sí. Yo soy un lector de novela, no un escritor de novela, solo tengo escrito una novela, y comentaba antes a Carmen y a Borja que sufrí tanto que no se me ocurrirá nunca volver a escribir otra, y eso que tuvo un premio Pues deberías, y tuve varias ediciones, pero no. Primero porque no me considero novelista, y luego porque es mucho más fácil, pese a lo que ellos hayan dicho, escribir renglones cortos, escribir poesía, que escribir novela. A mi juicio ellos dicen que no, que es más difícil la poesía. Esta novela, hay un aspecto de la novela que no se ha dicho todavía, que es el aspecto simbólico de la novela. Hay un gran simbolismo en esta novela. El cáliz de Azcona, el coleccionista, y el cáliz del conde, es también el cáliz de Jesucristo, es el cáliz que en cierto modo nos sobrecoge a todos. Es una novela simbólica. Luego, el escritor, yo creo que lo sabe Carmen y lo sabe Borja, sin irnos mucho por los cerros de Úbeda, escribe para sí mismo. O sea, en principio el escritor escribe para él. Lo que pasa es que ese sentimiento debe tener la complicidad con el lector. Pero yo pienso que el escritor, cuando acabamos una página, un poema, vosotros un capítulo, escribimos porque nos llena escribirlo. Luego lo que pasa es que el sentimiento que pones en ese poema o la fábula que cuentas tiene una complicidad con quien lee. Sin esa complicidad, la novela es mala literatura, como muy bien decía Carmen. Y yo creo que esta novela tiene esa complicidad, mueve esa complicidad. Aquí ha dicho Borja, y es verdad, que mantiene la tensión hasta el final. He de decirte, Borja, y te confieso que empecé la novela con muchos sin embargos, porque digo, una novela nueva, un escritor nuevo. La novela es muy buena, la novela está
lograda, la novela está bien llevada, es muy difícil, porque otra cosa que debe saber el lector es que la novela se escribe a sí misma. O sea, esto, confesarlo. O sea, la novela, y yo mi experiencia solo es de una novela, pero la novela, los personajes se mueven por sí mismos. Pocas cosas de las que haya planteado Carmen cuando hace el diseño de la novela ocurren como ella ha planteado. Los personajes adquieren su propia vida y se van escribiendo a sí mismos, igual que te habrá ocurrido a ti. Esto a mí me dijo hace muchísimos años, cuando le hice una entrevista en mi condición primera y profesional de periodista hace muchos años a Cela, me lo dijo Cela y yo naturalmente no me lo creí. Y bueno, esto es una cosa de Cela. Y es verdad, la novela se resuelve, o pocas veces, como el novelista piensa que se va a resolver porque se escribe a sí misma. Bueno, pues esta novela tiene la suerte, querido Borja, de que se ha escrito a sí misma muy bien. Entonces, por eso debo felicitarte. Hay otro aspecto de la novela que yo creo que se debe resaltar, que tú lo has llamado delicadeza, cuando hablas del amor entre Cecilia y el conde. Es un amor en el que yo me siento muy reflejado, que es el amor en la literatura. O sea, los dos aman la lectura, los dos aman la literatura, los dos se sienten cómplices por un amor que les une, que enmascara el que se tiene entre ellos y que no quieren manifestarse, que es el amor por la lectura. Y hay una cosa que anoté por aquí que dice que un verdadero amor solo puede consumirse sobre los cimientos morales de la verdad y el respeto. Eso es tan cierto que cuando estamos viviendo tanto malbaratar el amor y tanta falsificación del amor y tanto cambalache amoroso, en tu novela tú pones el amor en un aspecto superior que a mí me agrada. No sé si porque ya pues tengo una edad provecta para ese tipo de amor, que es un amor literario, un amor de sentimiento. Y luego yo te daría un consejo que te ha dado Carmen con mucho más conocimiento que yo, que es: de la literatura no se vive. O sea, y los que viven de la literatura